llevan a Madero y Pino Suárez a la cárcel del Distrito Federal. En el trayecto, los mismos militares simulan un ataque y acribillan a Madero y el ex vicepresidente Pino Suárez. Huerta demostró que su política era igual que la del régimen de Porfirio Díaz. Victoriano Huerta pidió préstamos, pero no ayudó al país, ayudó al Ejército Federal como prevención de las nuevas revueltas. En el periodo de Huerta como presidente, la revolución entra en su etapa más cruenta y se forman grandes cuerpos de ejércitos. Es aquí donde relucen las adelitas y los campesinos sobre ferrocarriles. También es el periodo donde surge el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, que mantiene la ideología maderista. Victoriano Huerta se enfrenta a las milicias de Villa, Zapata y Obregón, que estaban con Carranza. Estos dos últimos, al ser políticos, tenían más apoyo en clases medias. La figura de Carranza cobraba más fama. Él trataba de organizar el ejército revolucionario. Finalmente, el 26 de marzo de 1913, lanza el Plan de Guadalupe, que llama a pelear contra Victoriano Huerta para regresar a la constitucionalidad maderista. Por ello son llamados constitucionalistas. Villa y Obregón se unen a Carranza. Sin embargo, Zapata no lo reconoce y sigue la lucha por su lado, ganando batallas en el centro del país. Las tropas de Carranza y Villa comenzaban a tener éxito en el norte y seguían avanzando hacia el centro, pactando a su paso con la clase media. Carranza contaba con un apoyo extra, el de Estados Unidos, pues los americanos veían en Carranza los elementos para gobernar, y al paso del tiempo las diferencias entre Carranza y Villa comenzaron a crecer. Con el pretexto de que un enfrentamiento entre huertistas y americanos que vigilaban la zona petrolera en Tampico, el entonces presidente norteamericano Woodrow Wilson ordenó la ocupación del puerto de Veracruz el 15 de abril de 1914. Las tropas federales huertistas huyeron cuando comenzó el bombardeo. Finalmente se consumó el 21 de abril del mismo año. Estados Unidos bloquea desde Veracruz la llegada de arma europea para Huerta. Las intenciones americanas eran que cuando el gobierno de Huerta estuviera derrocado, tuviera derecho a pedir concesiones, además de defender sus intereses. El agrarismo de Zapata aún seguía vivo en Morelos y Villa tenía más acciones armadas. Venustiano Carranza no quería que la Ciudad de México fuera tomada por líderes populares constitucionalistas, en su caso Pancho Villa. Seguían avanzando las tropas del norte hacia el centro hasta que Pancho Villa tomó la ciudad de Zacatecas, esto en contra de las órdenes de Carranza, y fue el comienzo del rompimiento con él mismo. La toma de Zacatecas es una de las batallas más importantes que definiría la revolución, ya que fue un duro golpe que debilitó muchísimo a la fuerza del ejército federal. Las acciones guerrilleras por parte de los ejércitos de Carranza, Villa y Zapata, además de un ejército débil, obligaron a Victoriano Huerta a huir el 14 de julio de 1914. Carranza entró a la Ciudad de México el 20 de agosto de 1914 y asumió la presidencia provisional de México. Con ello se cumplió el Plan de Guadalupe. Carranza envió a Obregón al norte para negociar con Pancho Villa. En un segundo plano dejaba a Emiliano Zapata, y con él tuvo la misma posición que Madero. Exigió el sometimiento, sin en cambio Zapata siguió con el plan de Ayala en pie, además de que proponía una convención de líderes revolucionarios para que estos escogieran al presidente del país. La posición de estos dos líderes revolucionarios era ofensiva con Carranza. En octubre de 1914, Carranza intentó hacer dicha reunión de líderes revolucionarios, pero Villa y Zapata se negaron, pues era en la capital y esta era controlada por carrancistas. Venustiano Carranza acepta trasladar la reunión a Aguascalientes, que se celebró desde el 10 de octubre hasta el 9 de noviembre de 1914. Zapata se negaba a la convención y quería que Carranza dejara la presidencia. A dicha reunión mandó un grupo de guerrilleros sin carácter de delegados. Las propuestas de Carranza no hicieron eco en la reunión de Aguascalientes y se propagó con fuerza el villismo en el norte y el zapatismo en el sur. Derrotados en la convención, Carranza y Obregón escapan hacia Veracruz. A finales de noviembre de 1914, los zapatistas ocuparon los barrios capitalinos del sur
mientras los villistas se instalaban a las afueras de la Ciudad de México. Pancho Villa le envió una carta a Zapata, invitándolo a entrar juntos a la capital como seña de unión fraternal. Al mediodía del 4 de diciembre entran a la capital juntos los líderes revolucionarios, Francisco Villa y Emiliano Zapata, donde un bullicio de gente los espera alegre, pues creía que el cambio ya venía. Querían estar cerca de los jefes revolucionarios para estrechar su mano. Hacen una comida y firman el Tratado de Xochimilco, donde acuerdan combatir juntos a Carranza. Es allí donde se toman la famosa foto en la silla presidencial, que realmente no era la silla del poder, era un sillón del palacio que empezaron a ver a inicios del imperio. Después de este acontecimiento, Villa regresa al norte y Zapata a su Morelos natal, ya que ninguno de los dos quería hacerse cargo de la silla presidencial. Es entonces cuando Eulalio Gutiérrez comienza a conspirar del lado de Carranza y Obregón. Villa se entera de este suceso y regresa de nuevo a la capital con un batallón de 15,000 hombres. Entonces obliga al presidente Eulalio a huir. Carranza y Obregón, desde Veracruz, crearon un poderoso ejército y prepararon el contraataque. Es aquí donde se le da la guerra entre convencionistas y constitucionalistas. En enero de 1915, los villistas tomaron el poder de la Ciudad de México. Carranza comienza a tener aliados más consolidados y comienza su extensión por las zonas productivas. Villa y Zapata quedan como grupos guerrilleros rebeldes. Álvaro Obregón comienza una campaña en el norte para destruir a Villa. Hay 100,000 hombres carrancistas contra los 20,000 zapatistas y los 40,000 villistas. El presidente Wilson interviene y hace un llamado a los revolucionarios para firmar la paz en beneficio de México y en beneficio de sus intereses americanos en suelo mexicano. Villa acepta rápidamente. En abril de 1915, los carrancistas derrotan a las tropas villistas en Celaya, León, Guanajuato y Aguascalientes. Carranza trata de pacificar las cosas y con el apoyo de Estados Unidos que tenía desde el inicio, invitó a Villa y Zapata a reunificarse bajo su mandato. Ambos líderes se negaron y la lucha continuó. Venustiano Carranza tuvo mejores alianzas y estrategias de guerra, dirigidas por Álvaro Obregón. Como una estrategia de convencimiento, Carranza propone en su programa de gobierno restituirse como presidente nacional y tomar en cuenta reformas agrarias que venían siendo arrastradas desde Madero. Es así como el 6 de enero de 1915, Carranza emite la primera ley que atiende la cuestión agraria. Estados Unidos aún quería seguir interviniendo, y es así como llama a una reunión panamericana con los representantes políticos de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Guatemala y Uruguay. Esto con el fin de poner solución a los problemas de México. Finalmente, el 9 de octubre de 1915, concluyen con que el partido carrancista es el único que poseía elementos para un reconocimiento como gobierno. Con esta legitimización política, Carranza queda reconocido y Zapata y Villa quedan como simples rebeldes. En su lucha, ni Zapata ni Villa cumplen con el plan de Xochimilco. Villa no envía armas y Zapata no sale a pelear. Además de que Villa acusaba a Carranza de vender a México a los Estados Unidos y se negaba a entregar las armas. Villa siguió con las batallas contra los constitucionalistas y también contra americanos. Debido a las derrotas, su ejército se vio disuelto en guerrillas y Estados Unidos le pone precio a la cabeza de Villa. Hacia finales de 1916, Carranza convoca a una convención para reformar una constitución que legitimara su mandato y consolidara su poder. Los legisladores estuvieron de acuerdo, pues querían terminar con los enfrentamientos armados a lo largo del país. La Constitución de 1917 fue discutida por grupos afines a Carranza. Ahí se otorga el derecho a la tierra, a condiciones dignas de trabajo y a una educación laica y gratuita. La Constitución buscaba ser democrática y con libertades individuales, pero también justa socialmente. Promulgada el 5 de febrero de 1917, Carranza llamó a elecciones, donde resultó ganador. Así, el 1 de mayo de 1917, presta juramento como nuevo presidente nacional. A pesar de que Venustiano Carranza se había comprometido con las demandas agrarias
y de que el artículo 27 constitucional lo señalara, en su gobierno no hizo nada conforme a las exigencias de Zapata y Villa. Al contrario, devolvió más tierras a los hacendados que a campesinos. Por esta razón, Zapata y Villa continúan con la lucha contra el poder central. Debido a las constantes derrotas, Emiliano Zapata buscaba apoyo y ayuda militar. Esto lo hizo menos selectivo. Pablo González, encargado de la persecución de Zapata en Morelos y posible candidato para la sucesión presidencial, acuerda con su subordinado Guajardo el planear una conspiración contra Zapata. Guajardo se hace pasar como opositor del carrancismo y se une a Zapata. Este decide ponerse de acuerdo con él en la hacienda de la Chinameca el 10 de abril de 1919. Zapata va confiado y los soldados de la hacienda le disparan a él y las personas que le acompañaban. Es asesinado a traición. Su cuerpo es exhibido en el Palacio Municipal de Cuautla, Morelos. Mucha gente se negó a creer que Zapata estaba muerto, y así nació el mito del caudillo del sur. El general Álvaro Obregón se separa de Carranza con una jugosa fortuna gracias a la exportación de productos desde Sonora para preparar su campaña a la presidencia de 1920. Cuando Carranza da señales de apoyar a Ignacio Bonilla como candidato, Álvaro Obregón, ayudado por Plutarco Elías Calles, lanzan el Plan de Agua Prieta en abril de 1920, donde desconocen el gobierno de Carranza y se levantan en armas. Obregón derroca a Venustiano Carranza y lo obliga a huir de la capital mientras él asumía el poder. Para Carranza, el fin de sus días llegó el 21 de mayo de 1920. Los insurrectores encontraron a Carranza en Puebla y este es asesinado. Por su parte, Obregón negocia con los sobrevivientes zapatistas y acepta su discurso, donde comienzan a manejar a Emiliano Zapata como mártir de la revolución, aceptándolo como uno de los más puros de esta. El gobierno de Obregón duró de 1920 a 1924. En su gobierno mandó asesinar a una decena de jefes revolucionarios, asegurándose así de la pacificación. Es así como Obregón y Calles conspiran contra Pancho Villa, a pesar de que él ya había abandonado las armas. Mediante una emboscada, Obregón mandó a matar a tiros a Pancho Villa. Era la tarde del 20 de julio de 1923. Villa salía de la ciudad del Parral, donde lo acribillaron con 150 tiros al coche donde viajaba. En los siguientes mandatos, la revolución se institucionalizó con la creación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, en 1929, que pasó a ser en 1940 el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y este monopolizó al país hasta el año 2000. Durante la revolución, ni Madero, ni Carranza, ni Obregón, ni Calles hicieron caso a las demandas agrarias. No fue hasta 1930 donde el entonces presidente, el general Lázaro Cárdenas, hace el mayor reparto de tierras desde el estallido de la revolución. La economía comenzó su recuperación hasta 1940, puesto que en la época armada la economía venía en picada, ya que por cada presidente el papel moneda cambiaba. A pesar de toda esta lucha armada, hasta el día de hoy, las desigualdades aún siguen marcando a la sociedad mexicana, tanto en el campo como en la ciudad. Esto ha provocado que las ideas de Zapata no pierdan actualidad.